Los padres adinerados de mi esposo me odiaban y trataron de hacernos firmar un acuerdo prenupcial injusto, así que decidimos cortar contacto cuando nos casamos, pero ahora mi hija se ha vuelto contra mí y me llama una cazafortunas. Yo, mujer de 44 años, llevo casi 20 años casada con mi esposo. Mi esposo, Jeremy, y yo nos conocimos gracias a unos amigos cuando estábamos en la universidad. Él estaba en un departamento distinto y era muy extrovertido y sociable, mientras que yo era algo tímida y callada, así que al principio dudé cuando me invitó a salir. Sin embargo, fue muy persistente, acepté y permanecimos juntos durante toda la vida universitaria. Todo en nuestra relación era perfecto salvo por el hecho de que a sus padres no les agradaba. De hecho, decir que no les agradaba es decir poco, me odiaban. Me presentó a su familia después de llevar un año juntos. Tardó tanto porque me había dicho que sus padres no eran las personas más fáciles de tratar y que necesitaba preparar a todos para ese primer encuentro. Yo ya lo había presentado a mi familia después de pocos meses de noviazgo porque realmente me gustaba y mi familia también congenió mucho con él. Era encantador y agradable, y no tenían queja alguna. Con sus padres fue muy diferente. No sentí ni un ápice de calidez o amabilidad la primera vez que fui a su casa, todo fue muy formal. Apenas me sonrieron y, aun cuando me hablaban, sentía que me estaban entrevistando para un empleo y no que conversaban conmigo. Estaba muy nerviosa y procuré no hablar demasiado para que no notaran mis nervios y no hacer el ridículo. Honestamente, Jeremy provenía de un tipo de familia muy distinto y yo no estaba acostumbrada, así que me intimidaron. Eran ricos, sin duda, pero igual de cerrados, y no aprobaban que yo no perteneciera a su mundo. Fueron muy fríos conmigo aquella primera vez. Y la cena en su casa fue un asunto increíblemente incómodo. Ni siquiera pude determinar si había causado una impresión decente porque eran literalmente imposibles de leer, y me fui sin idea alguna de si les había gustado o no. Supongo que no debería haberme preocupado, porque eso se volvió muy evidente en los años siguientes. Mi familia es bastante sencilla. No pertenecemos a la misma clase social que mis suegros. Mis padres dirigen juntos una peluquería. Quizá no sea el trabajo más glamuroso, pero pagó las cuentas mientras yo crecía y estoy orgullosa de ellos. Gracias a ellos mi hermana y yo pudimos estudiar y trabajar en lo que queríamos, así que lo considero inspirador, aunque creo que mis suegros lo calificarían de vergonzoso. Mi suegro es un abogado de divorcios bastante famoso. Ya había oído hablar de él antes de conocer a Jeremy porque tenía muy buena reputación. Incluso tenía anuncios por toda la ciudad y un bufete propio. De más está decir que era bastante adinerado y atendía a una clientela de alto nivel. En lugar de ser humilde, él y mi suegra eran bastante engreídos y me miraban por encima del hombro. Obviamente nunca lo dijeron a mi cara antes del matrimonio, pero yo lo notaba, no soy tonta. Jeremy y yo los visitábamos una vez al mes. Cada vez intentaba ganármelos y encajar. Me convertía en otra persona solo para que me aceptaran, pero nunca funcionaba, y supongo que veían a través de mí. Jeremy fue quien me dijo que no tenía que acompañarlo ni esforzarme tanto porque a él no le importaba si me querían o no, lo que importaba era que él me amaba y la opinión de sus padres no cambiaría eso. Saberlo me tranquilizó y decidí mantener mi distancia porque cada visita era hostil y yo no me sentía cómoda. Pero creo que mi decisión de dejar de intentar agradarles hizo que me odiaran aún más. Cuando nos veíamos, me ignoraban deliberadamente y era imposible no notarlo. Conocieron a mis padres en nuestra ceremonia de graduación. Y vaya que fue malo. Presentamos a nuestras familias ese día y se portaron aún peor con mis padres que conmigo. Me sentí muy humillada. Incluso noté que Jeremy estaba avergonzado y más tarde los apartó para regañarlos porque lo ocurrido había sido terrible y mis padres estaban visiblemente molestos. Ese día comprendí que podían tener dinero, pero carecían de decencia y cortesía. No eran tan sofisticados ni refinados como fingían ante el mundo. Antes me intimidaban. Después de eso incluso me parecieron despreciables y no quería trato alguno con ellos. Tras graduarnos, dije a Jeremy que quería estar con él pero no soportaba a sus padres, sobre todo después de cómo trataron a los míos. Él me aseguró que había hablado con ellos y prometieron mejorar y aceptarnos. Yo era escéptica, pero seguí con él porque, a pesar de sus padres, lo amaba y aún lo amo. A los 25 años, Jeremy decidió proponerme matrimonio. Llevábamos viviendo juntos desde que terminamos la universidad, ambos teníamos buenos empleos y era el momento perfecto, así que dije que sí. No había vuelta atrás, todos estaban felices por nosotros, salvo mis suegros.
No hablaron con nadie en la fiesta de compromiso y se quedaron en un rincón con gesto agrio. Para entonces ya estaba acostumbrada a que asistieran a eventos familiares que organizaba pero nunca participaran. Sabía que lo hacían por compromiso y lo aceptaba. Lo que pensaran de mí ya no importaba porque estaba comprometida con el hombre que amaba y eso bastaba. No necesitaba su aprobación. En los meses previos a la boda, estaba muy ocupada y solo pensaba en ello. Mis padres pagarían el lugar y mi vestido, y esperaba que mis suegros cubrieran el resto. Yo no hablé con ellos, obviamente, pero Jeremy sí, y al principio aceptaron. Sin embargo, un mes antes de la boda Jeremy llegó a casa muy molesto y me dijo que tendríamos que costear el resto nosotros mismos porque había decidido cortar a sus padres y no quería hablarles más. Cuando pregunté por qué, me contó que intentaban obligarme a firmar un acuerdo prenupcial con muchas cláusulas insultantes. Por ejemplo, no solo exigía que revelara cada detalle de mi situación financiera, propiedades, activos, etc., sino también todo acerca de las finanzas de mis padres. Me pareció una locura. Yo era quien se casaba, mis padres no tenían nada que ver. Además, el acuerdo decía que, si mis suegros fallecían y seguíamos casados, yo no recibiría nada de la herencia ni podría impugnarla. Y la guinda, en caso de divorcio, todos los bienes conjuntos adquiridos durante el matrimonio serían para Jeremy y yo me quedaría sin nada. Tampoco tendría derecho a pensión ni manutención de ningún tipo. Si tuviéramos hijos, tampoco recibiría ninguna manutención infantil aunque tuviera la custodia total. Era un acuerdo absurdo y unilateral. Nadie en su sano juicio lo firmaría. Jeremy me contó que sus padres querían que lo firmara antes de la boda, probablemente para que lo dejara, pero lo entendió y no funcionó. Le dijeron que habían redactado el documento para asegurarse de que yo no buscaba su dinero ni herencia y que, si no era una cazafortunas, no tendría problema en firmarlo. Creo que me tomaron por tonta, porque solo un idiota firmaría algo así y yo no lo era. Después de eso cortamos contacto con sus padres y fue estupendo. Nuestra boda salió muy bien y fuimos felices. Me alivió que ya no formaran parte de nuestras vidas y tampoco intentaron retomar el contacto. Supongo que su orgullo quedó herido al ver que seguimos juntos. No nos buscaron cuando anunciamos nuestro primer embarazo ni cuando nació nuestra hija, ni tampoco durante el segundo. Jeremy y yo tenemos ahora 2 hijos y todo ha ido genial. Nuestra hija Elle tiene 16 años y nuestro hijo Kyle, 12. Somos una familia feliz, pero ella atraviesa una fase tormentosa de adolescencia y se ha rebelado. Su comportamiento ha tensado nuestra relación porque, aunque entiendo el deseo adolescente de alejarse y experimentar, me cuesta soltar el control que muchos padres quieren. Me preocupa porque va mal en la escuela y no la veo hacer nada al respecto, solo chismear por el teléfono y casi nunca estudiar. Quiero que le vaya bien, pero cada vez que hablo con ella me ignora y acabamos discutiendo. Es el típico comportamiento adolescente y sé que volverá, pero por ahora chocaremos hasta que madure un poco. Sé que aún me quiere y yo la amo más que a nada, pero estamos en una fase difícil. Jeremy ha sido de gran ayuda y creo que él y Kyle intentan mantener la paz en casa. Aún así, la tensión entre ella y yo es fuerte. Lo intentamos y tenemos momentos de cariño como cualquier madre e hija, pero también mucha tensión. Hablando de padres, Jeremy volvió a conectar con los suyos hace unos meses después de que su padre sufriera un paro cardíaco masivo. Su madre le dijo que pudo haber muerto y eso lo llevó a reconciliarse, pues ambos rondan los 70 y no quiere terminar en malos términos. Yo lo apoyé porque, al fin y al cabo, por muy como sean, siguen siendo sus padres y sé que los extraña. Le dije que no tenía problema en que intentara arreglar la relación y que quizá algún día yo también lo consideraría, pero de momento era suficiente que lo hiciera. Yo ya tenía bastante con el trabajo y mi relación con mi hija y no quería asumir más responsabilidad intentando construir un vínculo con mis suegros. Así que acordamos que los visitaría al menos 2 veces al mes para asegurarse de que estaban bien, y yo no tendría que participar. Esos días me quedaría en casa con los niños. Me pareció justo. Esto ha sido así unos 7 meses y, recientemente, Jeremy me dijo que quería presentarles a los niños. Era un gran paso, porque desde que nacieron nunca habían visto a sus abuelos paternos. Conocían a mis padres y pasaban tiempo con ellos, pero nunca con mis suegros. Siempre se les dijo que sus abuelos paternos no querían nada con nuestra familia, lo cual era cierto. Ellos nos empujaron al límite, sobre todo a mí, y respondimos cortando lazos. Así que presentarles a los abuelos paternos era muy significativo y, obviamente, Jeremy tuvo que consultarme. Me contó que sus padres llevaban meses pidiéndole que llevara a los niños y él había pospuesto la visita,
pero ahora pensaba que era momento. Lo medité unos días y decidí que estaba bien, confiaba en su criterio, así que di luz verde. El fin de semana pasado debía llevar a Kyle y ella. Ambos estaban emocionados, pero Kyle enfermó de un resfriado fuerte y no pudo salir, no quería que contagiara a otros. Solo ella visitó a sus abuelos y agradezco que fuera así porque volvió completamente manipulada y en mi contra. Ella debía pasar solo unas horas, pero Jeremy regresó solo. Me dijo que ella conectó con sus abuelos de inmediato y ellos pidieron que se quedara el fin de semana para recuperar el tiempo perdido. Él no pudo negarse y ella tampoco quería irse de la enorme casa de sus abuelos. No podía culparla, viven como reyes y, comparado con ellos, nuestro estilo de vida, aunque cómodo, es normal. Era natural que quisiera probar eso. No me hizo gracia, pero ya estaba hecho y no quise crear un problema. Sin embargo, al volver el domingo por la tarde, su actitud hacia mí cambió por completo, me trataba como a su enemiga. Durante los días siguientes se negó a hablarme con normalidad, ni siquiera me miraba a los ojos. Cuando intenté hablar, dijo que no era nada, pero yo sabía que sí. Me ignoraba y actuaba como si no estuviera en la habitación. Supe que algo se había roto tras su visita y que mis suegros eran responsables. Hablé con Jeremy y él pensó que quizá algo pasó en la escuela, pero aún peleada con amigos jamás se comportó así conmigo, estaba segura de que sus abuelos estaban detrás. No podía acusarlo sin pruebas, no quería parecer que saboteara la relación de Jeremy con ellos. Sin embargo, la prueba cayó en mis manos hace 2 días. Entré en la habitación de ella para tomar prestado su cargador. Buscando, su diario se cayó de debajo de la almohada. No estuvo bien, pero sabía que escribía detalladamente su vida y quise entenderla, así que hojeé las páginas recientes y llegué a la fecha de la visita. Encontré casi 4 páginas donde relataba cómo sus abuelos le llenaron la cabeza con todo tipo de porquería sobre mí. Le dijeron que yo era la responsable de que no los hubiera visto en tantos años. Le contaron mentiras y ella las creyó porque ya teníamos conflictos y ellos aprovecharon. Sabían de nuestros problemas porque Jeremy los mencionó casualmente antes y decidieron usar la oportunidad para separarnos. Tuvieron éxito. Ahora ella creía que yo arruiné la relación de Jeremy con sus padres, que los obligué a cortar y que su único error fue sugerir mudarnos cerca de ellos tras casarnos. También le dijeron que habían pagado nuestra casa y todos nuestros gastos antes de casarnos, que yo vivía de su dinero y, cuando Jeremy consiguió un gran trabajo, ya no los necesitaba. Me pintaron como la casa fortunas perfecta y fueron tan convincentes que mi hija les creyó. Me derrumbé al leer eso. Había escrito que ya no podía verme igual y le costaba creer que fuera su madre. Llamé a mi esposo y le envié esas páginas. Estaba destrozada y le dije que, si volvía a ver a sus padres, pediría el divorcio. Él quedó tan impactado como yo y me aseguró que lo solucionaría todo. Luego colgó. Desde entonces todo ha estado tenso y sus padres me culpan de que los haya cortado otra vez. Jeremy y yo hablamos con ella, pero ella se indignó porque violé su privacidad y se niega a hablarme. He intentado, pero no funciona y no sabemos qué hacer. Como si fuera poco, mis suegros no dejan de acosarme. Consiguieron mi número y correo y me envían mensajes desde varias cuentas diciéndome que arruino la vida de todos, llamándome egoísta y maldiciéndome. Ya tengo suficiente y no necesito esto. Creen que no hicieron nada malo y me acusan de obligar a Jeremy a romper la familia. Ha sido tan difícil que ni siquiera sé si hice bien al decirle que no quiero que vea a sus padres. ¿Fui yo la mala por decirle a mi esposo que no puede ver a sus padres porque intentaron lavar el cerebro de mi hija para que se volviera contra mí? Actualización 1. Hablé con Jeremy sobre lo que estaba pasando, tal como muchos de ustedes sugirieron, y conversar con él me ayudó mucho. Lo estaba evitando porque ya estaba muy molesto por culpa de sus padres y yo no quería añadirle más carga. Además, me sentía como un peso para la familia y no quería hablar con él y sentirme peor por miedo, lo cual es muy tonto, porque llevo 20 años casada con él y debería conocerlo mejor. Es mi esposo y es la única persona con quien realmente puedo hablar de estas cosas. Le conté que me perturbaba y lo primero que hizo, antes que nada, fue simplemente abrazarme durante 5 minutos y decirme que todo iba a estar bien. Creo que lloré al menos media hora porque fue tan tierno y me recordó exactamente por qué me casé con este hombre. Siempre sabe qué hacer para que me sienta mejor y no sé cómo tuve tanta suerte. En fin, hablamos y le conté los mensajes que sus padres me habían estado enviando. Me dijo que pondría fin a eso, que no debía preocuparme. Después le dije que me sentía mal porque mi hija ya no me hablaba. Ahí encontramos un obstáculo, porque era un asunto muy delicado. Después de todo,
Yo invadí su privacidad y eso no estaba bien, pero lo que ella hacía tampoco. Era una situación difícil de manejar. Finalmente decidimos que hablaríamos con ella, pero Jeremy llevaría la voz cantante porque ahora era más probable que le respondiera a él que a mí. Ese es el plan por ahora y espero que funcione, porque me ha estado haciendo el vacío casi una semana y es muy difícil para mí como madre. Actualización 2. Hola a todos. Jeremy y yo finalmente tuvimos esa conversación con ella y decidimos que ella y yo iremos a terapia y hablaremos con una consejera. Jeremy actuó un poco como mediador durante la charla, y eso nos ayudó a comunicarnos. Ella me dijo que siempre siente que intento controlar su vida y eso la hace sentir menos como individuo, por eso suele hacer exactamente lo contrario de lo que le indico, como una especie de psicología inversa. Además, tiene suficientes problemas en la escuela, dramas con sus amigas y muy malas notas en un par de asignaturas, y yo solo le añado presión siendo demasiado dominante en casa. Intenté comprender su punto de vista y también le expliqué que solo procuraba su bienestar porque quiero que tenga éxito, y que, cuando no me escucha, siento que no me respeta y eso me hace sentir fatal. También le dije que el hecho de que sus abuelos lograran que dudara de mí tan fácilmente me afectó mucho y estaba muy decepcionada. Ella me pidió perdón y dijo que la única razón por la que les creyó fue porque, quizá de forma subconsciente, quería lastimarme porque estaba enfadada por todo. Supongo que tiene sentido, pero no es algo que podamos resolver solas, así que debemos acudir a una profesional. Por mucho que ame a mi marido, él no está cualificado para esto. De momento, estamos intentando arreglar nuestra relación y espero que funcione. Mientras tanto, Kyle y Jeremy siguen manteniendo la paz familiar, pero crucemos los dedos para que todo mejore pronto. Actualización 3. Hola. Muchos han pedido novedades y aquí están. Han pasado casi 4 meses desde la última actualización y las cosas van bastante bien. Ella y yo tenemos sesiones de terapia juntas cada fin de semana. Estamos trabajando en nuestra relación y creo que la hacemos bien, porque las peleas han disminuido considerablemente y ahora la presión sobre mi esposo y mi hijo para que no estalláramos se ha reducido. No era justo para ellos, pero lo manejaron como unos campeones y estoy muy orgullosa de su madurez emocional. También decidimos pasar más tiempo juntos en familia y procuramos hacer una escapada familiar al menos un fin de semana al mes. Creo que es bueno para unirnos y mejora la salud mental de todos. Lo mejor es que ella va mucho mejor en la escuela. Sus notas han mejorado notablemente y pienso que se debe a que ya no la regaño todo el tiempo, así que ahora se esfuerza por su cuenta. Estoy orgullosa de ella. Mi hijo también marcha genial y ambos me dan muchas razones para sentirme orgullosa. Mi esposo y yo estamos igual de enamorados. Por desgracia para sus padres, no lograron separarnos por más que lo intentaron. Los mensajes cesaron un par de días después de que se lo conté a Jeremy, porque les advirtió que los expondría en redes sociales e incluso emprendería acciones legales si no paraban. Funcionó, dejaron de enviar mensajes y ahora volvimos a no tener contacto con ellos. Así que todo va bien y no puedo quejarme. La vida es estupenda. Muchas gracias a todos por preocuparse.